La concejala de Igualdad nació por un acto institucional, o sea, por mi asistencia a un acto institucional. Yo fui a la celebración en el Ayuntamiento de Tarragona del Día de la Mujer Trabajadora, ¿no? De un acto por el Día de la Mujer Trabajadora. Y entonces, bueno, pues allí había una exposición de pintoras, de escultoras, y yo fui porque una amiga mía se leía el cuento de una amiga mía, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquello resultó un despropósito porque la concejala, o sea, y además era la concejala de Igualdad, de ahí nació la idea del cómic. Pues la mujer no se enteraba de lo que estaba pasando allí, o sea, no sabía quiénes eran las pintoras, no sabía quiénes eran las escultoras, no sabía quién iba a leer el cuento, no sabía quién era la escritora, o sea, no. O sea, era pues el típico político de este que vemos, o la típica política, pues que realmente es bastante inepta, ¿no? O sea, y la primera, digamos, idea a la hora de escribir la obra de teatro era reflejar esta ineptitud, o sea, dibujar una concejala que realmente entre, bueno, hay varios personajes en el cómic, de los que luego hablará Frigol, pero bueno, solo comentar que además de la concejala aparecen, bueno, digamos, la técnica, ¿no? Que sería la funcionaria de más alto rango. Luego están las demás, es como una especie de coro de aduladoras que van detrás, y la negra, ¿no? Que es la funcionaria realmente competente que salva a la concejala de los líos más absurdos. Entonces, bueno, nació un poco por esta idea. La concejala de Igualdad está escrita en clave de humor y es una crítica al feminismo trasnochado frente al machismo más tópico. También a las fórmulas de diseño, a los neologismos que quedan muy bien de cara a la camería, pero que no resuelven los problemas de fondo. Bueno, como sabemos, lo importante puede ser la igualdad de salarios o el reparto de las tareas domésticas. En este sentido, hay un chiste de Mingote en que se ven una serie de señores y uno de ellos dice: toleramos que las mujeres se llamen juezas, notarias, albañilas, y en compensación pedimos que la tolerancia nuestra se llame tolerancia. Lo políticamente incorrecto tiene muy poco sitio en esta sociedad, ¿no? Cuando se vive en un momento, en una época, en un momento de la historia en que parece que no solo es que esté prohibida la disidencia, sino que hay algo que es más interior, es decir, hemos traspasado los límites esos límites de la tiranía clásica, ¿no? Para entrar en una prohibición que es interior, es decir, lo que existe, no existe hoy la libertad de pensar, ¿no? No nos atrevemos a pensar, hemos entrado en una etapa en que nos acobardamos ante la idea de pensar lo impensable, ¿no? O lo que está prohibido, ¿no? Bueno, pues ha habido alguien que se atrevió a pensar y a escribir algo, que fue Teresa. Ha habido alguien que se atrevió a expresarlo en un formato tan directo, tan material, que es la imagen, ¿no? Para, digamos, que se puede tocar, ¿no? Y había una editorial que se atrevió a publicarlo, ¿no? Y es que eso es mucho. Y me pidieron a mí que lo prologara y me encantó, porque dije, bueno, pues esto es un atrevimiento. Llegó la hora del feminismo y como siempre fui avispada de todas partes, me llevo algo, me llevé el acta de diputada. Con Luis de Tapia en el Congreso estoy haciendo de jabalí. ¡Viva el divorcio! ¡Viva mis manos que aún no han cosido ni un calcetín! Y hasta en la peluquería me llaman su señoría. Y como Victoria Kane, viajo de barbe en el tren. Sí, señores diputados, hay que acabar con el bolcheviquismo, con el vaguismo, siempre con lo mismo. Aquí, el que no trabaje, que no coma. Empezando por los enchufistas. El día que me deje el presidente hablar, en hombro por la calle me tienen que sacar.
nos hemos atrevido a algo que resulta difícil, que es a salir a la calle y decir, pues el rey está desnudo, ¿no? Algo que es una evidencia, cosas que son evidencias, que nadie se atreve a expresar, que nadie se atreve a decir. De Romanone, que ya no tiene ni una peseta, me dijo anoche, hoy me conviene ser diputada y estar a dieta. Con mi Leandro. Nos hemos atrevido a reírnos de algo que es elemental, es decir, cuando se crean cuotas, espacios de poder que toman como origen el sexo y no los méritos y no la competencia, pues lo que se crea es unos personajes risibles. Y Valgontín, préndame echa un polvorín, yo creo que todo se arreglará, incluso lo del himno, porque pienso decirle a don Fernando de los Ríos, que es muy flamenco, que sea el fandanguillo español. Vaya. La mujer de Tanilao 4 hijos ha tenido. La mujer de Tanilao, y luego dice la gente que es un obrero parado. 4 hijos ha tenido. ¡Viva el flamenco y la concejala de igualdad! El caso es que el día bueno, cuando se celebró este acto, la concejala, la pobre mujer, la verdad es que daba un poco de pena porque no se enteraba literalmente de nada, o sea, de un discurso de unos 10 minutos, un cuarto de hora, tuvo la gran maestría, por llamarlo de alguna manera, de no decir absolutamente nada en un cuarto de hora. Yo pienso que es algo realmente meritorio, o sea, yo no sería capaz de hablar un cuarto de hora sin decir nada. Y bueno, y entonces también es verdad que yo esto fue la primavera del 2012, finales de marzo, y yo hacía un mes así que había terminado de leer La democracia y el triunfo del Estado de Félix Rodríguez Mora. Y yo creo que entre lo que yo viví, que me desató el germen de una obra creativa, ¿no? Y la lectura del libro de Félix, que me había hecho pensar mucho. Y de eso nació el cómic de la concejala de igualdad. O sea, yo no soy una escritora planificadora. O sea, yo dejo lugar a la intuición, o sea, tanto en poesía como en teatro como en prosa. O Quijote moderno, así, como debería decir Quijota, Teresa Domingo, pues arremete y lanza el triste contra todo esto, contra todo lo que se menea. Y lo que se menea es bastante. El feminismo, el aparato institucional, las políticas de género, los chanchullos institucionales, las corruptelas, y lo hace a calzón quitado, sin pelos en la lengua, con una frescura que ya es difícil encontrar en un escritor, pero más en un escritor. Lo que llaman políticas de género, que tampoco habría por qué llamarlas así, ¿no? Se deberían llamar, ¿cómo se deberían llamar? Políticas del gobierno de las mujeres o políticas del gobierno de las relaciones entre los sexos, ¿no? Tal vez sería eso lo más coherente. Pues digo, lo que llaman las políticas de género ni es tan novedoso, ni es tan moderno, ni es tan del el momento presente, ¿no? No es de antes de ayer precisamente. Entonces, las cosas que están pasando hoy tienen que ver con unas políticas que se iniciaron después de la guerra civil aquí, es decir, fue la sección femenina. En realidad el franquismo fue absolutamente vanguardista, ¿no? Respecto a nivel mundial, ¿no? Al crear la primera, digamos, institución estatal para trabajar la cuestión de las mujeres, ¿no? Para llegar a las mujeres, que fue la sección femenina de la Falange Española, ¿no? Formaba parte del aparato de Estado que viene de la guerra civil y que se parece tanto a este modelo de la concejala de igualdad, ¿no? A esas camarillas, ¿no? De mujeres que bueno, tienen un poder muy grande, un poder muy enorme que les viene
bueno, pues de tener ese acuerdo, ¿no?, con las instituciones. Yo me presento, me llamo Frigol García y paso un poco a comentarles los personajes. En primer lugar, la concejala, tiene ahí su icono. La concejala pues representa, es el personaje un poco, es como torpe trepa, ¿no? Esa cosa, esa mezcla ahí explosiva, ¿no?, que es peligrosamente ignorante de lo que es el departamento, digamos, por decirlo de una forma, que dirige. Entonces, bueno, pues representa eso, la torpeza de desempeñar su cargo correctamente, ¿no? Y, en fin, tiene algunos rasgos en los que se pretende remarcar esa torpeza, a lo mejor, pues bueno, esas paletitas, no sé, bueno, en fin, esa, un poco buscarle ese grafismo. Ya se va viendo que las demás, que son las asesoras más directas, van siempre como a su vera, ¿no? Están ahí junto a ella en todo lo que venga. Entonces, bueno, aquí las presento. En el texto original, las demás es un personaje en sí. Siempre pone las demás. Aparece un párrafo y bien, yo no sabía bien cómo imaginármelo, si eran 3 personas hablando a coro. Parece que sí era así, ¿no? Yo para darle un poco todo lo que fuera dinamizar el dibujo, lo adoptaba, así que creí oportuno usarlas como 3 personajes por separado. Un poco cortadas por la misma tijera, ¿no? Son como bajitas y tienen ese efecto de que juntas las 3 forman un super personaje ahí bastante letal, muy radical y bueno, más papistas que el Papa, como he dicho ya, ¿no? Son acérrimos ahí. Entonces, por otro lado, la técnica es la persona que quizás tiene los pies más en la tierra y la que se ocupa de que todo el despropósito pues, se haga de una forma pues, lícita y normal dentro de lo que se puede, ¿no? Dentro de las posibilidades. Entonces, bueno, la puse con un cuaderno, siempre anotando, ¿no?, encargándose de lo que son las gestiones y eso, y también intentando asesorar en parte a la concejala. Por otro lado, la negra es un personaje que, como ven, no es negra, sino que es la negra, una negra de que escribe textos para otros, en este caso para la concejala. Es la que curra. La que curra, tiene sus estudios, tiene su valía, pero sin embargo, pues ella no se siente valorada dentro de ese trabajo y se vuelve, es un personaje que al principio no aparece, pero en cuanto aparece empieza a tomar mucha relevancia hasta el punto de ser quien produce el giro argumental, quizás, ¿no? Le da ahí un cambio bastante interesante. En fin, los atributos son así, como un poco ingenua. Él comentaba que tenía esa pinta un poco... Bueno, en el texto habla de que ella está como gordita y eso, me gustaría estar más delgadita. Entonces, así la dibujé yo, ¿no? Y aquí está digamos, la enemiga, la villana de toda esta historia, que es una editora que es amiga del alcalde, una editora corrupta, y que, bueno, por dinero hace lo que sea, ¿no? Poner el sello editorial y en una mano el sello editorial, en otra mano la pasta, que, ¿no? Al final es lo que le interesa. Entonces, sí es un personaje más astuto, más ávido, más... Y vamos, está dispuesta a hacer lo que sea, por su propósito también. La mayoría de los personajes están inspirados en modelos reales. A lo mejor no exactamente de una ciudad en concreto, sino más bien de mi alrededor, ¿no? De lo que es una mezcla de sus conceptos, de lo que percibe ella en Tarragona, o más lo que yo percibo en Canarias, pues bueno, esto puede dar lugar a cosas, a mezclas un poco interesantes, ¿no? Como dibujante reconozco el esfuerzo que ha hecho mi colega, porque no es nada fácil, ¿no? Como sabéis, el teatro y en el cómic, ¿vale? Importa mucho el guión,
pero en el cómic parece que se refuerza más el aspecto visual. Intentar poner los diálogos de personajes, en estos casos de personajes, muchas personas, hablando y otras respondiendo, pues ha sido, yo creo que un trabajo bastante arduo, y Frigón ha sabido resolverlo pues muy bien. Ha hecho una fusión que no sé si existe precedentes, teatro cómic, pero bueno, en cualquier caso es una modalidad muy novedosa. Lo que es la parte del texto original de Teresa, pues había quizás alguna acotación que era muy importante. Entonces, pero la tuve que, de la misma forma que ella a lo mejor hablaba de salir del escenario, ¿no? Entrar a escena, salir de escena, yo tenía que buscar algún mecanismo que tuviera que ver con lo que es el espacio en el cómic, ¿no? Entonces, bueno, las acotaciones me acogía bastante a ellas. Y por otro lado también, pues, las cualidades que tiene el texto de ser secuencial, ¿no? Cuando habla uno, habla otro. En el cómic ocurre que hay una escena, pueden hablar 4 a la vez perfectamente, ¿no? Pero hasta lo que yo sé, los seres humanos percibimos la lectura una cosa detrás de otra, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero contar aquí es el uso de distintos formatos para las imágenes, que son un poco los que le van a dar la dinámica y el ritmo al cómic, ¿no? A la hora de visualizarlo. De la misma forma, pues bueno, hay algún mecanismo que se ha adoptado por parte de Carla, por parte de Carla y mía, que hemos sido al final los que hemos maquetado el trabajo, donde usamos unos iconos que representan cada personaje para lo que es la lectura principal, que es el texto, es la obra de teatro. Entonces queda como una especie de gags o algo así, que van salpicadas alrededor del texto principal. Luego además, bueno, hay mucho uso de iconografía pop, ¿no? A lo mejor. Y bueno, quizá tuve que documentarme bastante de lo que era la iconografía feminista que se utilizaba, ¿no? A lo mejor en pancartas, en manifestaciones como la que tenemos aquí fuera ahora mismo, que la verdad que no sé si está de más mencionarla, pero no deja de ser curioso, ¿no? Hay que hacerle un homenaje a las mujeres del mundo, a esa mujer que cuida y lleva su casa, que para y cuida a sus hijos y sacrifica su vida para dársela a su marido. Con el tiempo se hizo abuela para su nieto y los quiere con locura y da la vida por ellos. Hermana, amiga o esposa, abuela, madre y señora, qué suerte tuve al nacer, bendita sea la hora que me parieron mujer. Los personajes de esta obra son todos mujeres. Está la concejala, la hermana de la concejala, la cuñada, la sobrina, la prima, la novia del primo de la concejala, la técnica del ayuntamiento, la negra que describe los discursos, la editora corrupta, unas escritoras enchufadas y demás personas. A la mujer que trabaja, a esa mujer que demostró lo que vale, estudiando una carrera y ahora de madre, es profesora de escuela. A esa mujer que consiguió con esfuerzo ser alcaldesa o ministra, aunque por ponerse falda en ella nadie creía. A propósito, o sea, todos los personajes del cómic son femeninos, está hecho a propósito. O sea, son todas mujeres. ¿Por qué? Porque más de una vez en concursos de teatro, determinadas organizaciones, no quiero dar nombres, no quiero meterme con nadie en público, ni, bueno, menos todavía, pero piden obras feministas y con personajes femeninos. Y esto, de alguna manera, hacer esta obra todo con personajes femeninos es una sátira contra eso. A esa mujer que apartó todos sus sueños a dedicarle su vida.
sea la hora que me valieron mujer. Primero piensan que las participantes sean todas mujeres. Dicen, tendrán el culillo terso empolvado con perlado. También piensan en poetisas que se saquen el sostén y el mulafé, y en filósofas como Platona, Aristotelona o la sabia Menor. Al final optan por editar un libro de cuentos escritos cuando están por mujeres y en la portada deciden poner un tampax gigante porque la menstruación es lo común a todas nosotras. Y así se van narrando uno tras otro los cuentos de los participantes para llegar después de algunos enredos a un final inesperado. Resumiendo, un cómic teatralizado o una comedia teatral en viñetas, muy recomendable pues, para echarse una risa y comprobar el talento de estos dos artistas. Muchas gracias. Bendita sea